Robert Redford, cuyo nombre completo es Charles Robert Redford Jr., nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en el seno de una familia modesta de clase trabajadora. Su padre, Charles Robert Redford Sr., era lechero y posteriormente contable, mientras que su madre, Martha Hart, era ama de casa. Desde pequeño, Robert vivió en un ambiente marcado por la sencillez, la disciplina y el esfuerzo diario. Aunque su infancia se desarrolló en una ciudad soleada y próspera como Santa Mónica, la vida de Redford no siempre estuvo rodeada de privilegios. Sus padres atravesaban dificultades económicas, y el joven Robert aprendió desde temprano el valor del sacrificio y del trabajo duro. Estas experiencias marcaron su carácter, forjando en él una sensibilidad particular hacia las desigualdades sociales y un espíritu crítico que más tarde se reflejaría tanto en su obra cinematográfica como en su activismo político. La educación y los primeros desafíos. En la escuela, Robert mostró un gran talento para el dibujo y el arte, pero sus calificaciones no eran sobresalientes. Era un chico inquieto, curioso y con una visión diferente de la vida. Practicaba béisbol y soñaba con convertirse en un jugador profesional. Durante un tiempo, este deporte fue su pasión y también su primera puerta hacia la disciplina y el trabajo en equipo. Sin embargo, la vida lo obligó a enfrentarse a duros golpes emocionales. Cuando Robert tenía apenas 18 años, sufrió una gran pérdida. La muerte de su madre, Martha, a los 41 años, después de un embarazo complicado. Este acontecimiento lo marcó profundamente, llenándolo de tristeza, pero también de una determinación silenciosa. Su relación con su padre se tornó más difícil, pues este era un hombre rígido y con una visión práctica de la vida, mientras que Robert buscaba la libertad, la expresión artística y un camino menos convencional. Una juventud rebelde y la búsqueda de identidad. Tras graduarse en la secundaria, Redford obtuvo una beca parcial para asistir a la Universidad de Colorado en Boulder, donde estudió arte y diseño. No obstante, su tiempo en la universidad estuvo plagado de conflictos internos. Se sentía atrapado en un sistema académico que no lograba inspirarlo. Además, su tendencia hacia la rebeldía lo llevó a involucrarse en fiestas y excesos con el alcohol, lo que finalmente ocasionó la pérdida de su beca. En lugar de hundirse, Robert decidió transformar su vida. Viajó a Europa, recorriendo países como Francia, Italia y España. Allí se sumergió en el arte, visitando museos, pintando y explorando una visión cultural que lo enriqueció enormemente. Este periodo europeo se convirtió en una etapa clave en su formación personal. Redford descubrió no solo su pasión por la pintura, sino también un interés cada vez mayor por el teatro y la narración de historias. El regreso a Estados Unidos y el primer contacto con la actuación. De vuelta en América, Robert decidió estudiar actuación en el American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. Fue allí donde por primera vez se enfrentó seriamente al mundo del teatro, aprendiendo técnicas de interpretación y comprendiendo el poder del escenario como herramienta para contar historias. En este tiempo, Redford trabajaba en empleos modestos para pagar su formación: camarero, pintor de escaparates, incluso haciendo trabajos manuales. Sin embargo, su constancia lo distinguía de otros jóvenes actores. Poseía una mirada magnética y una sensibilidad que llamaba la atención de directores y compañeros. Un joven con sueños inmensos. La infancia y juventud de Robert Redford fueron un mosaico de contradicciones. De la sencillez de un hogar obrero a los sueños de grandeza. De la tristeza por la pérdida de su madre a la pasión por el arte. De la rebeldía universitaria a la disciplina actoral en Nueva York. Cada etapa fue construyendo al hombre que, años más tarde, se transformaría en una de las figuras más icónicas de Hollywood. No solo como actor, sino como director, productor y activista comprometido. El ascenso de Robert Redford en el mundo del espectáculo no fue inmediato, sino el resultado de una serie de pasos bien trazados, acompañados de disciplina, carisma y un innegable talento. Tras sus años de formación en Nueva York, comenzó su trayectoria en el teatro, donde rápidamente llamó la atención de críticos y productores.
Primeros pasos en Broadway. A finales de los años 50 y principios de los 60, Redford debutó en distintas obras teatrales en Broadway, entre ellas Tall Story, 1959, donde interpretó a un joven jugador de baloncesto. Su físico atractivo y su energía en escena lo convirtieron en un rostro prometedor del teatro neoyorquino. Poco después, participó en producciones como Sunday in New York, 1961, y la exitosa Barefoot in the Park, 1963, escrita por Neil Simon, donde interpretó a Paul Bratter, un joven abogado recién casado. Esta última obra le abrió las puertas de Hollywood, pues demostró que Redford podía ser tanto gracioso como encantador en un papel romántico. El salto al cine. Su primera aparición destacada en el cine llegó con Inside Daisy Clover, 1965, donde compartió pantalla con Natalie Wood. Aunque la película no fue un éxito rotundo, la crítica destacó la naturalidad y frescura de Redford frente a la cámara. A partir de ese momento, su carrera cinematográfica comenzó a tomar velocidad. En 1967 protagonizó Barefoot in the Park, la adaptación cinematográfica de la obra que había triunfado en Broadway, nuevamente junto a Jane Fonda. La química entre ambos actores y el tono ligero de la comedia romántica hicieron de la película un éxito, consolidando la imagen de Redford como un galán con encanto natural, pero también con profundidad emocional. Los años dorados, Butch Cassidy y la fama mundial. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 1969, con la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, junto a Paul Newman. Redford interpretó a Sundance Kid, un forajido carismático que, junto a Butch Cassidy, se convirtió en un símbolo del cine del oeste renovado. La química entre Newman y Redford fue tan explosiva que el público los adoptó como una de las duplas más queridas del séptimo arte. La película fue un éxito taquillero y crítico, y catapultó a Redford a la fama internacional. Tan grande fue el impacto de su papel que años después el propio Redford fundaría el Sundance Institute y el Festival de Sundance, en honor al personaje que lo hizo inmortal, un actor versátil y comprometido. Durante los años 70, Redford demostró que no era un actor encasillado. Participó en filmes de diversos géneros que le permitieron mostrar su versatilidad. Entre sus trabajos más destacados de esa década están Jeremiah Johnson, 1978, donde interpretó a un cazador solitario en las montañas, una actuación intensa y reflexiva. The Candidate, 1932. Un drama político que lo mostró como un hombre íntegro enfrentado a las contradicciones del poder. The Way We Were, 1973. Junto a Barbra Streisand, una de las películas románticas más icónicas de la época. La química entre ambos actores generó una de las parejas cinematográficas más recordadas. The Sting, 1973. Nuevamente al lado de Paul Newman. Un film que ganó el Oscar a Mejor Película y consolidó aún más su prestigio como estrella de primera línea. Más allá de la actuación, el director visionario. A medida que ganaba notoriedad, Redford comenzó a interesarse por dirigir sus propios proyectos. Su debut como director llegó con Ordinary People, 1980, un drama familiar que no solo recibió elogios de la crítica, sino que ganó 4 premios Oscar, incluido el de Mejor Director para Redford. Este reconocimiento lo consolidó no solo como actor, sino también como un creador capaz de dejar huella en la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera como director, continuó explorando temas profundos y humanos, siempre con un toque sensible y reflexivo. Películas como A River Runs Through It, 1992, y Quiz Show, 1970, mostraron su preocupación por la condición humana, la moral y la verdad. El legado de Sundance. Uno de los mayores aportes de Robert Redford al cine fue la creación del Sundance Film Festival en 1978, en Utah. Este festival se convirtió en el mayor escaparate de cine independiente del mundo
dando oportunidad a jóvenes directores y actores de mostrar su trabajo fuera de los grandes estudios de Hollywood. Gracias a Redford, directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Kevin Smith encontraron un espacio para lanzar sus carreras, reconocimientos y premios. La trayectoria de Robert Redford está marcada por múltiples reconocimientos. Ganó un Oscar como director, fue nominado como actor y recibió el Oscar honorífico en 2002 por su contribución al cine. También obtuvo el Globo de Oro, la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por Barack Obama en 2016, y numerosos homenajes que reconocen no solo su talento artístico, sino también su activismo social y ecológico. Detrás de la imagen del actor icónico, del director premiado y del hombre comprometido con la naturaleza y la sociedad, Robert Redford siempre fue un ser humano con alegrías, dolores y relaciones complejas. Su vida personal estuvo marcada tanto por el amor como por la tragedia, una dualidad que lo acompañó hasta sus últimos años. El primer gran amor, Lola Van Wagenen. En 1958, cuando aún era un joven con sueños más grandes que certezas, Robert Redford conoció a Lola Van Wagenen, una estudiante de historia con la que rápidamente formó un vínculo profundo. Se casaron ese mismo año en una ceremonia íntima en Las Vegas, lejos de los focos. Con Lola, Redford compartió los años de incertidumbre y también los primeros éxitos, consolidando una relación que parecía inquebrantable. De su unión nacieron 4 hijos. Scott Anthony Redford, 1999-1929, quien lamentablemente falleció apenas 2 meses después de nacer debido al síndrome de muerte súbita infantil. Esta pérdida marcó profundamente a la pareja y dejó en Redford una herida emocional que nunca terminó de cicatrizar. Shauna Jean Redford, nacida en 1960, quien se convirtió en pintora y más tarde contrajo matrimonio con Eric Schlosser, escritor y periodista. David James Jamie Redford, 1962-2020, cineasta y activista medioambiental, quien luchó durante toda su vida contra problemas de salud derivados de una enfermedad hepática, y finalmente falleció a los 58 años tras un cáncer de hígado. Amy Hart Redford, nacida en 1970, actriz, directora y productora, quien siguió los pasos artísticos de su padre. La familia Redford vivió por un tiempo en Nueva York y luego en Utah, buscando una vida alejada del bullicio de Hollywood. Redford siempre quiso que sus hijos crecieran en contacto con la naturaleza, un valor que marcó su visión del mundo, la separación y un nuevo comienzo. A pesar de más de 25 años de matrimonio, Robert y Lola se separaron en 1985. La presión de la fama, los caminos profesionales distintos y las cicatrices emocionales terminaron desgastando la relación. Sin embargo, mantuvieron siempre una relación cordial, especialmente por sus hijos. Años después, en 2009, Redford encontró nuevamente la estabilidad emocional al casarse con Sibylle Sagars, una artista alemana dedicada a la pintura y al arte visual. Sibylle, mucho más joven que él, fue su compañera en los últimos capítulos de su vida, acompañándolo en viajes, proyectos ecológicos y homenajes públicos, amistades y vínculos en Hollywood. En el mundo del cine, Redford fue respetado no solo como actor y director, sino también como amigo leal. Su relación con Paul Newman trascendió la pantalla. Ambos compartieron un vínculo de camaradería que se convirtió en leyenda. Lo mismo ocurrió con Barbra Streisand, con quien mantuvo una conexión especial desde que rodaron juntos The Way We Were, 1973. Streisand siempre lo describió como un hombre reservado, profundo y con una calidez que se revelaba solo en la intimidad. El lado más humano, pérdidas y resiliencia. La vida personal de Robert Redford estuvo atravesada por pérdidas dolorosas. La muerte de su primer hijo, Scott, lo dejó marcado de por vida. Décadas después, en 2020, enfrentó la devastadora partida de su hijo Jamie. Un golpe emocional enorme para él y para toda la familia. Estas tragedias moldearon su carácter, otorgándole una visión más sensible y empática hacia los demás. A pesar de ello,
Redford siempre mantuvo un equilibrio admirable entre su vida pública y privada. Alejado del estereotipo de la estrella de Hollywood, se refugió en su rancho en Utah, donde disfrutaba de la pintura, el esquí y el contacto con la naturaleza. Esa vida tranquila y discreta era su verdadero refugio frente al ruido de la fama. Un padre presente y un hombre reservado. Aunque su carrera lo llevó a estar ausente en algunos momentos clave, sus hijos siempre reconocieron en él a un padre amoroso y un hombre que buscaba transmitir valores de respeto, autenticidad y conexión con la naturaleza. Redford evitaba exponer a su familia a los medios, y por eso muchos aspectos de su vida íntima permanecieron en la sombra, reforzando la imagen de un hombre enigmático. La noticia del fallecimiento de Robert Redford conmovió al mundo entero. No solo se trataba de la partida de un actor y director, sino de un ícono cultural, un símbolo del cine clásico y un defensor del arte independiente. Su funeral se convirtió en un evento único, cargado de emoción, recuerdos y homenajes que hicieron historia. Un adiós en Utah, entre montañas y naturaleza, fiel a su espíritu. El funeral de Robert Redford no se celebró en un lujoso salón de Hollywood, sino en Utah, el lugar donde construyó su hogar y fundó el Festival de Sundance. La ceremonia se llevó a cabo en un entorno natural, rodeado de montañas, árboles y un cielo despejado, casi como si la naturaleza misma se uniera al homenaje. El féretro, cubierto de flores silvestres, fue acompañado por su familia más cercana, su esposa Sybylle Sagars, sus hijas Shauna y Amy, y sus nietos. La intimidad del lugar contrastó con la magnitud de la figura que partía. En silencio, decenas de invitados recordaban al hombre que había cambiado la historia del cine. Personalidades de Hollywood y amigos de toda la vida. Al funeral asistieron grandes nombres del cine mundial. Directores, actores y músicos llegaron para despedirse del amigo, del colega, del maestro. Entre los presentes destacaban Jane Fonda, con quien compartió pantalla en Barefoot in the Park, Meryl Streep, a quien siempre admiró, y George Clooney, heredero espiritual de aquel cine comprometido y elegante que Redford defendió durante décadas. Pero sin duda, la presencia más conmovedora fue la de Barbra Streisand. Vestida de negro, con lágrimas en los ojos, Streisand ofreció un discurso que quedó grabado en la memoria de todos los asistentes. El homenaje de Barbra Streisand. La relación entre Redford y Streisand trascendió el cine. Cuando rodaron juntos The Way We Were, 1973, no solo construyeron una de las parejas más icónicas del séptimo arte, sino también una amistad verdadera. Años después, Streisand confesó que Robert había sido para ella un referente de elegancia, honestidad y humildad. En el funeral, Barbra se puso de pie frente al féretro y con voz temblorosa dijo: Robert no era solo un actor brillante, era un hombre íntegro. En cada mirada suya había una verdad que las cámaras jamás pudieron capturar por completo. Yo tuve el privilegio de ver esa humanidad de cerca. Hoy no despedimos a una estrella, despedimos a un amigo, a un hermano, a un alma noble que seguirá iluminando nuestras vidas. Tras sus palabras, interpretó una versión íntima de la canción The Way We Were. Su voz, cargada de emoción, hizo llorar a todos los presentes. Ese instante se convirtió en el corazón del funeral, el momento en el que el arte y el amor se unieron en memoria de Redford. El legado celebrado en Sundance. Además de la ceremonia privada, se organizó un homenaje público en el marco del Festival de Sundance. Allí se proyectaron fragmentos de sus películas más emblemáticas: Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, The Way We Were, Ordinary People. Cada proyección fue recibida con ovaciones y lágrimas, como si el público quisiera abrazar, una vez más, la figura del eterno Sundance Kid. Directores jóvenes que alguna vez se encontraron en Sundance la oportunidad de dar sus primeros pasos también se hicieron presentes. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y muchos otros recordaron cómo el apoyo de Redford les abrió las puertas de la industria. Un funeral convertido en símbolo. El funeral de Robert Redford no fue simplemente una despedida.
Fue un recordatorio de lo que significa vivir con integridad, con pasión y con compromiso hacia el arte y la humanidad. Fue un acto íntimo y monumental al mismo tiempo. Íntimo por la sencillez del entorno, monumental por la magnitud del legado que dejaba atrás. El homenaje de Barbra Streisand, junto con la emoción de colegas, amigos y familiares, selló el recuerdo de un hombre que, más allá de los premios y la fama, será recordado por su humanidad, su autenticidad y su amor por contar historias. Conclusión del capítulo. El funeral de Robert Redford. El homenaje a Barbra Streisand fue increíble. Cobra todo su sentido al comprender que aquel adiós no fue un evento cualquiera, sino una celebración única de vida y arte. Streisand, con su voz y su amor, logró que la despedida se convirtiera en un momento histórico, un símbolo de la eternidad de Redford en la memoria colectiva. Robert Redford partió, pero su huella permanecerá siempre, no solo en las películas que protagonizó o dirigió, sino en cada corazón que fue tocado por su sensibilidad y su compromiso. Su funeral fue la última escena de una vida de cine, con un telón que cayó en silencio, dejando tras de sí una ovación infinita.